Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el frente de batalla en Ucrania? ¿Cuál es la realidad que allí prevalece? ¿Es cierto que el ejército ruso se ha empantanado allí? ¿Que ha encontrado una feroz resistencia que lo ha colocado en una posición delicada? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que todo el que le ha estado dando seguimiento al curso del conflicto, en algún momento ha tenido que preguntarse estas cosas, porque hoy en día no es tan fácil usted darle seguimiento a un conflicto bélico. Como dijo un senador estadounidense, Hiram Johnson, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, hace más de 100 años, cuando estalla una guerra, la primera víctima es la verdad. Y hoy en día es muy difícil orientarse, porque hay mucha información disponible, pero una buena parte de esa información no se corresponde con la realidad. Las noticias falsas abundan por donde quiera. Siempre ha habido, pero ahora es más fácil que te llegue de forma abundante y por distintos canales, porque hay gente que se dedica a eso, mucha gente dedicada a eso. Y cuando hay un conflicto bélico, con mayor razón. Entonces, si en tiempos normales es difícil orientarse, cuando se trata de un conflicto de esta naturaleza es todavía mucho más complicado. Por eso es que usted tiene que saber qué leer y dónde informarse. Leí un interesante trabajo en el periódico londinense The Guardian, de la autoría del reportero Peter Baumann, que es un especialista en estos asuntos. Ha informado extensamente sobre zonas de conflicto como África, los Balcanes y Oriente Medio, además de que es autor de varios libros. Y él, en ese trabajo, dice lo siguiente: en un conflicto donde la información lo es todo, lo sorprendente de la guerra en Ucrania no es lo que se sabe, sino las áreas muy grandes de incógnitas. Incluso cuando los comentaristas han recogido y analizado todo lo que se sabe sobre las operaciones y el desempeño del ejército ruso en Ucrania, en un esfuerzo por predecir la trayectoria del conflicto, es lo que se entiende mal lo que puede ser aún más significativo. Hoy se nos dice que el ejército ucraniano ha plantado cara al ejército ruso, que le ha ocasionado grandes pérdidas. Nos muestran fotografías y videos de tanques destruidos, soldados apresados o muertos, de pérdidas significativas. Y bueno, pudiera eso sugerir conclusiones, pero este especialista dice que eso puede ser engañoso, porque resulta que en cualquier conflicto bélico usted primero tiene que calcular que va a tener pérdidas, sobre todo si es usted el que tiene la iniciativa, si es usted el que se lanza a conquistar territorio y a arrebatar posiciones. Cuando usted lo hace, tiene que saber que debe contar con una ventaja 3-1 sobre el oponente.
para poder tener éxito, porque es más fácil usted defender una posición que conquistarla. Y cuando usted trata de conquistar una posición, tiene que calcular que ahí, con casi toda seguridad, habrá una pérdida. Ahora, no se sabe realmente cuál fue el cálculo original del ejército ruso que pueda servir para contrastarlo con la realidad. Por ejemplo, ¿cuál era el plan? ¿En qué tiempo se pretendía tomar el control de ese país? ¿Y cuál era el cálculo de las pérdidas? Porque ese cálculo permite hacer sacar conclusiones. Lo que se calculó y lo que ha resultado en la práctica, en la realidad. Pero esos son datos que nadie conoce, salvo los estrategas rusos. Luego, hay otro asunto que también es importante, y es la pérdida que ha sufrido el ejército ucraniano. Cuando usted contrasta las pérdidas del ejército ruso con las pérdidas del ejército ucraniano, tomando en consideración que uno defiende y el otro pretende arrebatar posiciones, entonces usted pudiera realmente sacar conclusiones más o menos objetivas. Pero aquí hay cosas que se ignoran. Por ejemplo, las pérdidas que han sufrido los ucranianos en términos reales. Hay algunos datos, algunas conclusiones que usted pudiera sacar por informaciones que admiten todos los medios. Por ejemplo, la conquista por parte de los rusos de una parte importante del sur de Ucrania, sobre todo allí donde está la flota naval de ese país. Si los rusos tienen el control de esos lugares, eso pudiera significar que la flota naval ucraniana ha sido neutralizada. Pero lo único que se ha visto es cómo el buque insignia de Ucrania se hundió. Y otro asunto que pudiera también deducirse es la baja operatividad de la aviación ucraniana, lo que pudiera sugerir que lo que comunicó Rusia al principio de los enfrentamientos, en el sentido de que la aviación habría sido neutralizada, se supone que en tierra, en un primer momento, tiene o tendría algo de cierto. Pero sobre eso, informaciones precisas no tenemos. Entonces, lo que yo sí creo que está claro es que aquí no ha ocurrido lo de Afganistán. Aquí no ha ocurrido lo de Afganistán, porque en Afganistán los talibanes se hicieron con el control del poder prácticamente sin tirar un tiro, luego de que el ejército de Estados Unidos y sus aliados se retiraron de allí. Y eso tiene muchísimas explicaciones, comenzando por el hecho de que los que integraban el ejército afgano eran gente de etnias que no tenían por qué jugársela por los pastunes, que eran los que realmente mandaban en Afganistán, tayikos y de otras etnias. ¿Por qué jugársela? Eran gente que vivían, tenían la pertenencia al ejército como una forma de vida. Pero cuando llegó el momento de la verdad, entonces allí nadie se quiso arriesgar y el alto mando abandonó el país. No había la suficiente motivación, porque además de eso era un conflicto interno entre afganos al fin y al cabo, con sus contradicciones, pero afganos al fin y al cabo. En este caso se trata realmente de un país que enfrenta a otro país,
que llega con unos propósitos y bueno, allí pues la población ha tenido una motivación y todo el mundo sabe que unos niveles de radicalización, al menos en una parte importante de la población de Ucrania. Y eso explica la resistencia que ha habido, además de cierto apoyo que ha tenido de Occidente. El reportero citado se pregunta, además, cuando las tropas rusas no parecen estar avanzando, ¿qué significa esto? ¿Significa realmente un estancamiento o se trata de una pausa operativa? Y la pregunta es importante porque los ejércitos cuando avanzan tienen que hacer pausas operativas, porque hay que abastecerse de combustible, hay que recargar municiones, hay que atender una serie de problemas logísticos, o puede darse el caso de alguna tregua o de una negociación para crear unos corredores humanitarios y ese tipo de cosas, y pudiera dar la sensación como de que hay un empantanamiento. Pudiera no ser el caso. Pero son interrogantes difíciles de despejar con los niveles de información que tenemos sobre lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. Finalmente, hay otras observaciones importantes en este trabajo, pero antes de abordarlas, debemos hacer una pequeña pausa. Dice el periodista Bauman, que cité en el segmento anterior, que la mayor incógnita de todas está ligada a uno de los conceptos claves para comprender los conflictos y sus posibles resultados, que es la posición de los estados en el espectro que va desde la fragilidad hasta la resiliencia. Un tema que abarca todo, desde la cohesión social en un conflicto hasta la capacidad de sostener un esfuerzo bélico prolongado, en particular la movilización nacional para un esfuerzo de guerra. Todos esos son factores decisivos. Cómo usted tiene organizada su logística, el acceso al agua potable, el acceso a la alimentación, los pertrechos militares y además de eso, el nivel de cohesión social que usted pueda como Estado tener. Eso lo puede hacer débil, muy débil, o lo puede hacer muy, muy resistente. Con respecto a eso también hay incógnitas que solo el tiempo se encargará de despejar. A propósito de eso, hay una premio Nobel que es de origen, que es de Bielorrusia. Bueno, es de padre bielorruso, pero de madre ucraniana. Es premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich. Y ella dice que el presidente de Putin cuenta con el apoyo de una mayoría de rusos que no toleran la humillación tras la caída de la Unión Soviética. Eso dice ella. Y lo traigo a colación por eso de la resiliencia y de la cohesión social, porque en Occidente se han hecho muchas conjeturas con respecto a la efectividad de las sanciones. Si pudiera producirse un movimiento capaz de dar al traste con el gobierno de Vladimir Putin. Y ahí, bueno, pues hay una opinión de una persona que conoce muy bien la realidad rusa porque ha estado mucho tiempo en esa nación, y ella lo resalta precisamente por eso, porque se encargó
de constatar eso que ella está afirmando. Bueno, nosotros tenemos necesariamente que partir de la posibilidad de que este conflicto se extienda por un buen tiempo. No creo que Occidente, aunque ha adoptado medidas muy duras y aunque el conflicto produzca un desgaste de este país, no se puede esperar que en el corto plazo este país sucumba y que en cuestión de un par de meses Rusia se desplome como una especie de castillo de naipes, parecido a lo que ocurrió con la Unión Soviética. Yo expliqué que la caída de la Unión Soviética fue el resultado de un montón de factores. Muchos de ellos no se están observando actualmente en Rusia. Y si el conflicto se va a prolongar, si el conflicto se prolonga durante meses, probablemente años, entonces hay una serie de elementos que hay que necesariamente conjugar. Los países occidentales tienen experiencia organizando movimientos, revoluciones de color, como le dicen ahora, golpes blandos. Pero países como Rusia y China también tienen experiencia en cómo evitar eso. Porque eso ya se ha producido en el caso de China, Hong Kong, para citar un ejemplo, o en el caso de Rusia ha tenido que vérsela con movimientos de ese tipo en países de la antigua Unión Soviética. El caso, por ejemplo, de Georgia. Y entonces ellos tienen experiencia evitando ese tipo de cosas. Y además de eso, neutralizando las herramientas que se utilizan para promover ese tipo de cosas. Lo que estamos viviendo hoy es, y yo creo que de eso no hay la menor duda, de que Rusia ha recibido una gran condena moral de todo el mundo. Eso está a la vista, lo hemos señalado en otros programas. Que las sanciones que se han impuesto son sanciones severas y que representan un gran reto para ese país. Que Europa se ha unificado alrededor de Estados Unidos y que ese ha sido uno de los principales logros en este conflicto de Estados Unidos, porque Europa estaba en una posición más o menos dubitativa con respecto al enfrentamiento con China y con respecto a la propia Rusia, porque está el problema de la dependencia del gas ruso, pero al mismo tiempo, en la práctica, las políticas que se implementaron para neutralizar ese país fracasaron. Y la realidad es que una serie de países europeos terminaron fomentando buenas relaciones con ese país. El caso, por ejemplo, de Alemania. Y entonces esas son de las cosas, ese es otro factor que resulta evidente. Ahora, en el largo plazo, hay otras cosas ahí que hay que tomar en consideración. Rusia podría hacerse con el control de Ucrania. Eso puede ocurrir con mucha posibilidad. Y entonces, cuando eso ocurra, Rusia, que hasta ahora mismo lo que ha estado recibiendo, la censura, la condena, tendrá algo que exhibir. Lograr el control de Ucrania, no obstante los esfuerzos de la OTAN, de todo el poderío militar occidental, que no habría podido evitar la consecución de ese objetivo. Y entonces llegaría un tiempo en el que las imágenes de los enfrentamientos bélicos, de los bombardeos, eso pasaría a un segundo plano. Y el mundo entraría
paulatinamente en una etapa de bifurcación, como le llamó un analista recientemente en un interesante trabajo que leí, de bifurcación de la economía mundial. Hemos estado hablando de globalización, de un proceso de globalización hasta el otro día. Y entonces hoy estaríamos hablando de un proceso de este tipo en el que se irán conformando dos grandes bloques, uno liderado por China y el otro liderado por Estados Unidos. Algo más o menos parecido a lo que vivimos en la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido entre el socialismo y el capitalismo. Y eso pues se irá haciendo cada vez más claro, se irá definiendo cada vez más con el paso del tiempo. China se convertirá en el banco de Rusia. Ya lo señalamos eso cuando se anunciaron las sanciones y la desconexión de Rusia del sistema de pagos internacionales, de ese sistema de transacción interbancaria. Nosotros dijimos que la expulsión de Rusia del sistema monetario occidental de ese país, eso implicaría que la 11ª economía del mundo pasaría a integrarse a una gran velocidad con la economía china. Y eso a quien beneficia es a China. El proyecto de crear un sistema financiero paralelo se irá fortaleciendo. China trazará las pautas en la relación con Rusia. Y eso es ganancia para China, una ganancia importante. China tendrá acceso a la nueva tecnología militar rusa. También por ese lado gana. Occidente priva de acceso se priva del acceso a enormes recursos de Rusia. Rusia tiene recursos naturales en abundancia, no solo gas y petróleo, sino minerales de todo. Bueno, ahí están presentes todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Y de eso se priva Occidente y lo ponen entonces en manos de China. Desde luego que China terminará entonces reforzando su seguridad energética y Europa quedará en una situación de gran fragilidad, porque a partir de ahora tendrá que esforzarse por eliminar su dependencia, recortar la dependencia de los recursos energéticos de Rusia. Esa es una situación sumamente delicada que va a requerir un tremendo esfuerzo. Permítanme hacer una pequeña pausa. En un momento retorno. Da la sensación de que Estados Unidos y sus aliados no meditaron todas las repercusiones de este conflicto. Porque fíjense ahora lo que está ocurriendo. Frente al incremento que se ha estado produciendo en los precios de los combustibles, de todos, del petróleo y sus derivados, Estados Unidos ha tenido que presionar a Arabia Saudita para que incremente la producción de petróleo. Arabia Saudita, por lo menos en el momento en el que estoy, hasta el momento en el que estoy grabando este programa, no ha cedido a las presiones que han sido fuertes. Y dicen que la resistencia de Arabia Saudita tiene que ver
con la posición de Biden con respecto al asesinato de Khashoggi. Pero también hay que recordar que Arabia Saudita tuvo diferencias con el gobierno de Barack Obama, porque Barack Obama suspendió o hizo resistencia, condenó la intervención, los bombardeos de Arabia Saudita en Yemen. Donald Trump se entendió mejor con los saudoárabes, se entendió mejor y mantuvo unas relaciones y una coordinación muy estrecha. Pero eso no ha estado ocurriendo así con el gobierno demócrata. El asunto es que ahora Arabia Saudita en esta coyuntura es importante, pero también se ha llegado a contemplar la posibilidad, eso también lo hemos mencionado, de quitarle las sanciones a Irán para que Irán entonces coloque su producción petrolera en el mercado mundial. Y se dice también que hay conversaciones con Venezuela para también quitarle las sanciones a ese país. Lo que quiere decir que le quieren quitar las sanciones a dos países sancionados para endurecérsela a otro distinto, que es Rusia. Y eso tiene que hacer pensar, porque si no ha resultado en el caso de Venezuela y tampoco ha resultado en el caso de Irán, ¿qué garantía hay de que te dé resultado en el caso de Rusia? Y pareciera como un contrasentido, pero así es como operan las cosas. Además de esto, hay algunas dificultades en este nuevo contexto que se está planteando y que probablemente tampoco se previeron. Por ejemplo, el caso de India. El caso de India. India tiene una situación particular que es hasta curiosa, porque esos son de los ejemplos que yo pongo. Hubo un momento en el que Ucrania trataba de entenderse bien con los rusos y también con Occidente, con la Unión Europea, y llevarse bien, porque conscientes de una situación complicada en el medio de dos zonas de influencia. Pues algo parecido ha estado ocurriendo con India. India es parte del BRIC. El BRIC son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Un gran bloque de países. Pero el BRIC se vio debilitado por el triunfo de Bolsonaro en Brasil, que un poco se apartó. No se retiró del BRIC porque Brasil depende mucho de China. No se retiró, pero las relaciones se hicieron menos estrechas. Y además, Bolsonaro ha confrontado con China. Y cuando Donald Trump hizo causa común con este presidente en su intención de un poco frenar el avance de China. India, al mismo tiempo, es parte del Quad. El Quad es un grupo, le llaman el grupo cuadrilateral de seguridad, y está integrado por Estados Unidos, Australia, India y Japón. Australia, Estados Unidos, India y Japón. Y ese grupo se formó hace ya un tiempo, unos años, pero la administración de Donald Trump logró reactivarlo y el presidente Biden le ha dado seguimiento a eso. India tiene contradicciones con China, a pesar de que pertenece al BRIC. Hay unos problemas fronterizos en la zona del Himalaya. Ahí a veces se encuentran soldados indios y soldados chinos, porque la frontera no está
debidamente delimitada. Y entonces, India siempre ha tenido históricamente unas buenas relaciones con Rusia. Y reitero que integró el BRIC, pero hubo en India unas elecciones y el presidente Modi descontinuó aspectos importantes de la política exterior de ese país. Y la tendencia ha sido a llevarse bien con Estados Unidos y Occidente. Pero en el caso de cuando tratándose de Rusia, las relaciones son tan estrechas que Rusia le vendió su sistema antimisiles, el S-400, que es lo más moderno que tiene ese país. Y eso da una idea de cómo es que están planteadas las cosas. Y entonces, con esas contradicciones con China, teniendo ahí al lado a Pakistán, que es una potencia nuclear, recuerden, ahí en esa zona está India, está Pakistán y está China, son tres potencias nucleares, y ahí está también, no lejos, está Rusia. Reitero, con unas muy buenas relaciones. Estados Unidos ha estado presionando para que China condene y se sume a las sanciones que se le han estado imponiendo a Rusia, y eso todavía no se ha producido. O usted tiene el caso de Pakistán, que no ha querido tampoco, por razones distintas a las de India, pero entendibles en ese contexto que acabo de describir, no ha querido seguirle los pasos a Occidente y condenar la invasión rusa de Ucrania. O el caso también que comentamos hace un tiempo de Israel, porque resulta que Israel necesita de la comprensión de Rusia para mantener a distancia a Hezbollah en su frontera norte, para evitar que Hezbollah se acerque a su frontera y que puedan entonces alcanzar desde ahí cualquier punto de Israel, que es un país pequeñito. Y esas son situaciones que hay que entender, porque los países tienen, cada uno tiene sus intereses propios, estratégicos, y no es muy fácil. O el caso también de Hungría. Hungría, en medio de todo este conflicto, poquito antes de que Rusia iniciara su operación en Ucrania, firmó un acuerdo con Putin para suministro de gas, obviando el territorio de Ucrania, porque Rusia es un ramal de oleoductos que abastecen por distintas partes a toda Europa. Uno de esos ramales pasa por Turquía, y entonces el gas que le suministraban a través del territorio de Ucrania, después de ese acuerdo se comenzó a suministrar a través de ese otro oleoducto, de ese otro gasoducto. Y entonces eso generó protesta de Ucrania, porque también eso es pérdida de ingresos. Todo esto aquí cuenta. Bueno, pues esas son cosas que aparentemente son efectos de la nueva realidad que tenemos aquí. Luego, con esta ventaja que consigue China, ahora con Rusia en sus manos, hace prever que la economía china tendrá una mayor expansión. Y eso es una muy mala noticia para un mundo occidental que brega con un montón de dificultades económicas, sobre todo el caso de Europa, cuya economía se va a hacer menos competitiva por el incremento en los costos que va a conllevar eliminar la dependencia del gas ruso, que es mucho más barato. No va a conseguir un gas más barato
que el que le está suministrando Rusia. Y como estamos hablando de dinero, de una cantidad importante de dinero, eso es susceptible de frenar significativamente el crecimiento de la economía europea. Y por esa vía, el bloque europeo un tanto se debilita. Vamos a otra pausa, volvemos con el último segmento. Es muy probable que China haga un esfuerzo por socavar las sanciones que le han impuesto a Rusia. Es su aliado y mantenerlo en pie es importante. El solo incremento de los intercambios tendría esos resultados. Pero además, recuerden que sería importante para China lograr que Rusia se mantenga en pie, porque es un aliado importante y porque el mensaje sería, si Rusia se mantiene en pie, que las sanciones como herramienta de política exterior sencillamente no tienen ningún grado de efectividad. China tiene suficiente poder económico para lograr eso. Es una economía en expansión, con capacidad para demandar productos de exportación, todos esos productos de exportación de Rusia, y por tanto mantener activa la economía de ese país. Y ya señalé que China tenía diseñado su sistema alternativo al SWIFT. Rusia también tiene uno, pero los chinos tienen el propio, y lo más probable es que Rusia se conecte a ese sistema. Y ahí entonces hay una alternativa que se presentará como una opción viable al modelo occidental, y entonces ahí viene un enfrentamiento también por esa vía. Luego hay otro asunto, y es que el problema derivado de la crisis los problemas derivados de esta crisis serán temas vivos de la política doméstica de los distintos países occidentales. Y cómo todo esto va a gravitar es una incógnita. Yo lo he señalado varias veces, pero eso se va a ir poniendo de manifiesto con el paso del tiempo. Cómo los pueblos van a percibir el rol jugado por cada quien, sobre todo si hay dificultades, porque cuando las cosas van bien no hay cuestionamiento ninguno, pero cuando hay asuntos que lamentar, entonces vienen los cuestionamientos. Y si se trata de daños al bolsillo de la gente, entonces el asunto es importante. Recuerden ustedes, hay una diferencia entre aquellos momentos del enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo. Hay una diferencia importante, sobre todo en el caso de Europa. Y es que en aquellos tiempos, en Europa estaba en vigor el denominado estado del bienestar. Y en la mayoría de los países europeos había acceso a educación de calidad, a precios aceptables, a la salud, buenos salarios y, bueno, pues conquistas había importantes. Y eso como una consecuencia de la competencia entre dos sistemas. Hoy la realidad es totalmente diferente, radicalmente distinta, porque los niveles de inconformidad en la inmensa mayoría de esos países es bastante elevado. Los países están viviendo momentos de dificultad. Esa es una situación generalizada. Pero ese es otro factor que hay que poner, que hay que conjugar.
Los nuevos enredos de Estados Unidos en Europa dificultarán la contención de China. Pues Estados Unidos ahora tiene nuevos compromisos con la seguridad europea. Eso implica un gran esfuerzo. Eso puede ser otro Afganistán y otro Oriente Medio. Porque allí, en Oriente Medio, en Afganistán, Estados Unidos y sus aliados, en un esfuerzo por fortalecer su dominio en el mundo, lo que salieron de esa zona sin conseguir los objetivos que se proponían, fracasaron y perdieron más de 20 años en esos esfuerzos. Y fue ahí, en ese proceso, cuando emergió China y emergió Rusia. Y entonces, saliendo de ahí, después de salir de ahí, el mundo occidental se mete en este problema, cuando en realidad el problema ya no es Rusia. El problema ya no es Rusia. Y todo esto, el hecho de que se expulse del sistema económico occidental a Rusia, digámosle así, eso lo que va es a fortalecer la región del Indo-Pacífico, que es la región que va a terminar dándole el rostro al nuevo ordenamiento internacional. Según todos los especialistas, según todos los expertos, es la zona más dinámica del planeta. Y ese proceso, con las sanciones a Rusia, se va a fortalecer, porque Rusia se va a integrar, o va a haber el esfuerzo de integrarse a esas economías por la vía de China, llevados por China de la mano. Entonces, hay otro asunto importante aquí, y es que en medio de toda esta disputa, de este enfrentamiento, realmente usted no ve cuál es la propuesta de Estados Unidos. Estados Unidos quiere seguir siendo el líder del mundo y le dice a la gente, bueno, aquí está en juego democracia versus autoritarismo. Las democracias occidentales están en juego. Pero cuando se trata de intereses materiales, de intereses económicos, eso tiene un tremendo peso. China, por ejemplo, tiene su propuesta de ruta de seda. Eso equivale a inversión. Eso equivale a generación de riqueza, generación de empleo. Y ahí hay una propuesta, digo yo, que inteligente, porque es una propuesta de beneficio mutuo. Estados Unidos tiene la propuesta basada en unos valores que comparte el mundo occidental, pero falta ese componente. Y el giro que se está dando implica sacrificios. Coja el caso de Europa. Coja el caso de Europa. ¿Qué gana Europa con todo esto? Nada. Hacer enormes sacrificios. Porque eso de usted prescindir del gas ruso y del petróleo, ese es un camino sumamente complicado. Sumamente complicado, que puede poner a Europa en una situación de fragilidad. Porque puede tener un sistema de abastecimiento de recursos energéticos sumamente débil. Y además de eso, reitero, costosísimo. Costosísimo. Recuerden ustedes, no estamos hablando de un volumen de combustible cualquiera, es una cosa enorme. Y para eso usted necesita buques especiales para transportar esa enorme cantidad de gas, con un procedimiento que es mucho más caro. Los buques todavía ni siquiera se han fabricado porque no ha habido una experiencia de movilización de volúmenes tan grandes de ese tipo de combustible. Y ese asunto no se logra de la noche a la mañana. En un próximo programa voy a citar una entrevista en donde una ex ministra de Relaciones Exteriores de Australia analiza ese problema. Pero si Rusia resiste bien con el apoyo chino, Occidente recibirá en el largo plazo un gran revés. Por eso que le decía, fallaron las sanciones.
como fallaron con Irán, como han fallado con Cuba, como han fallado con Venezuela. Y cada vez que Occidente impone sanciones, ahí va China y hace los buenos negocios. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora y parece que se va a repetir la historia con el caso de Rusia. Entonces, las repercusiones del intento por aislar a Rusia sirven para medir las posibles consecuencias de hacer lo mismo con China en el futuro. Porque yo no sé si ustedes, bueno, yo creo que todo el que tiene más o menos una idea de cómo es que están planteadas las cosas en el mundo, tiene que saber que el pleito principal de Estados Unidos no es con Rusia, es con China. Y entonces la pregunta es si esto pone a Estados Unidos y sus aliados en mejores condiciones que antes. Todo esto que está ocurriendo. Pero además de eso, ¿cuándo es que se podrá dar el paso para lograr los objetivos en la política de contención de China? Porque todo esto, todas estas nuevas dificultades, lo que sugieren es la posibilidad de un retraso. Y si hay un retraso con China sacando ventaja, pues entonces China, cuando pudiera entenderse, llegado ese momento, estaría mucho más grande y mucho más fortalecida. Y esa es la realidad. Por eso es que yo digo, una cosa es lo que usted está viendo ahora mismo en el corto plazo y otra es cuando usted hace una proyección a un plazo mucho más largo. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.